¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Víctor? ¿Tiene mucho sentido eso de que se ponga esa tabla rasa y digan se sube el 1% o lo que se haya pactado lejos de las propias empresas y los propios trabajadores? Bueno, eso es justamente lo que voy a intentar explicarle a la gente. Si uno toma los datos trimestrales de la encuesta de coste laboral que elabora el INE, el Instituto Nacional de Estadística, puede ver que el salario promedio ordinario de toda España fue en 2014 de 1.634 euros, que fue exactamente el mismo nivel que tuvo en el año 2013. Es decir, en tanto en 2013 como en 2014, 1.634 euros el salario medio, o sea, no hubo variación. Sin embargo, dentro de esa aparente quietud, hay espacio para una gran diversidad de situaciones. Por ejemplo, si nosotros miramos los datos por las distintas actividades económicas, encontramos que, por ejemplo, el año pasado, los salarios de las industrias extractivas, es decir, la industria petrolera, crecieron un 4,5%. O, por ejemplo, los salarios de la actividad de agua y saneamiento subieron un 2,6%. Ahora, al mismo tiempo, el salario promedio de las actividades inmobiliarias cayó un 4% y el salario promedio del comercio se redujo un 2,1%. Ahora, si miramos la información desde el ángulo de las comunidades autónomas, también nos encontramos que, por ejemplo, en Cantabria, la remuneración media creció un 2,6% y también creció, por ejemplo, en Extremadura y en Navarra un 1,4%. Al mismo tiempo, en Cataluña, el salario promedio cayó un 1,6% y en Asturias y el País Vasco, entre otras, cayó un 0,7%. Otro ángulo diferente, otra perspectiva, es el del tamaño de las empresas. En las grandes empresas, el salario promedio creció un 0,1%, mientras en las empresas pequeñas, es decir, las que tienen menos de 50 trabajadores, se redujeron un 0,2%. Y así podríamos continuar. Otro tema son los niveles salariales, porque hasta ahora me referí a las variaciones. Los niveles salariales. Como dije, el promedio de toda España son 1.634 euros. Pero ¿qué pasa? Desde el punto de vista de las actividades económicas, tenemos que en la hostelería el salario es de poco más de 1.000 euros y en las empresas de electricidad y gas el salario promedio es de 3.700 euros. Para que tengamos un punto de comparación, el salario de la hostelería de poco más de 1.000 euros es equivalente al salario de Grecia y el salario de electricidad y gas de un poco más de 3.700 euros es equivalente al salario medio de Dinamarca, que es el más alto de la Unión Europea. Si miramos las comunidades autónomas, también nos encontramos que, por ejemplo, las Islas Canarias o Extremadura tienen salarios promedio de menos de 1.400 euros por mes. Y en cambio, en Madrid y en el País Vasco, el salario promedio es de más de 1.900 euros por mes. Y también así podríamos continuar, porque una cosa es el salario en una industria, en una empresa, por ejemplo, pequeña de la industria en Navarra, y otra cosa es una empresa pequeña de la construcción en Murcia. Y si además cruzáramos estas variables con otros datos, como por ejemplo nivel educativo, edad, formación, lo que sea, nos encontraríamos una gran variedad, una enorme variedad. Entonces, vista la enorme cantidad de situaciones que conviven dentro del mismo mercado laboral español, ¿qué sentido tiene que los agentes sociales se pongan de acuerdo para establecer una pauta de incremento salarial para toda España? Desde el punto de vista económico no tiene ningún sentido en absoluto. Son tan diversas, como acabamos de ver, las realidades que enfrentan los trabajadores y las empresas, que necesariamente cualquier pauta que se marque para el conjunto del país va a ser ajena a la mayoría de situaciones particulares. Porque, ¿a qué conclusión llegamos? Que la única forma en que los salarios, incluso el conjunto de condiciones laborales, pueden adaptarse bien a cada situación particular, es que se negocien a nivel de empresa y no a nivel ni de país,
ni de comunidad autónoma, ni siquiera de un sector, ni siquiera de una provincia. Ahora, el problema es, ¿quién se perjudica porque las condiciones laborales no se negocian a nivel de empresa, sino a niveles superiores? Usted se perjudica. ¿Por qué? Porque si trabaja en una empresa próspera, va a obtener un aumento salarial menor del que podría obtener. Si trabaja en una empresa que está en problemas, cualquier aumento salarial puede ser la puntilla que la envíe a la quiebra y a usted al paro. Y si usted está parado, es evidente que cualquier aumento salarial va a ser más difícil que usted consiga un empleo. Entonces, ¿por qué se hace esto? Hay que tener en cuenta que estos acuerdos entre agentes sociales son de raíz corporativista, fascista, es decir, de la época en que lo relevante, lo que se le prestaba atención eran los sectores y no los individuos, no las personas. Pero si vemos que en términos económicos, con estos acuerdos son más los perjudicados que los beneficiados, si desde un punto de vista político creo que cabe cuestionar la representatividad de las entidades que firman este tipo de acuerdos, ¿por qué es que todos los gobiernos se empeñan en fomentar este tipo de acuerdos y en presentarlos como algo positivo cuando en realidad no lo son? Realmente no tengo la respuesta. Pero lo hacen y además es, como bien dices tú, como un logro, que sí, se da a entender como un logro, ¿no? Sí, porque incluso escuché estos días que decían, bueno, ha llegado el momento de devolver poder adquisitivo a los trabajadores, pero es que no se trata de una cuestión de capricho de una empresa o de otra empresa, ni de un gobierno dar o quitar poder adquisitivo. Es una cuestión que depende de la productividad, de la situación de la empresa y de un montón de otras condiciones. Entonces, realmente, yo creo que es una gran confusión que se establece hacia la gente, pero, insisto, esto desde un punto de vista económico no tiene ningún sentido y desde un punto de vista político es muy cuestionable porque en una sociedad democrática los representantes del pueblo son las instituciones elegidas democráticamente y no sindicatos ni patronales que representarán algunas personas, pero no pueden firmar un acuerdo representativo del conjunto del país. Uh-huh. Bueno, pues yo creo que ha quedado clarísimo el análisis de esa subida salarial que se ha visto y se ha dado tanto bombo en estos últimos días y al final pues todo queda en papel mojado seguramente. Afortunadamente, esperemos que sí, que simplemente que sea una pauta y un acuerdo que haya servido para sacar una foto y que no pase de eso.